evidencias sobre los esfuerzos medidos en la corteza, se puede ver en esta gráfica que tenemos aquí, eh, que el esfuerzo vertical denotado por sigma p en megapascales con respecto a la profundidad debajo de la superficie sigue más o menos una línea que estaría definida por este valor de 0.027 de la profundidad. Eh, en este caso, lo que eh, suponemos o la suposición que se hace es que los componentes normales del esfuerzo son iguales con la presión y que los componentes de cizalla son cero. La medición del esfuerzo es un poco, digamos, complicada. No podemos medir el esfuerzo en los mismos términos que medimos la deformación. Por ejemplo, no podemos llegar y decir esto se deformó 50 megapascales o 40 megapascales, pero sí podemos llegar y medir la deformación en una zona. Sí podemos decir esto se deformó 5 centímetros o 10 centímetros. Entonces, lo que se hace es hacer algunas inferencias o modelos para obtener a partir de estas inferencias una estimación del esfuerzo en la corteza. En algunos casos, los ingenieros de minas o los ingenieros geotecnistas que diseñan cimentaciones profundas han logrado medir el esfuerzo in situ con algunas técnicas eh, de, de inversión de la deformación, o en algunas ocasiones se utilizan métodos que se llaman soluciones de falla plana para obtener también estimaciones de la magnitud de los esfuerzos. En general, una persona que se ha dedicado mucho a la medición de esfuerzos in situ es el ingeniero Hoek, que ha llevado a cabo muchas mediciones en diferentes minas alrededor del mundo. Y esta gráfica es una gráfica de él, en la que se observa que las mediciones que tenemos de los esfuerzos in situ, pues llegan hasta los 3000 metros, que son las profundidades máximas en las que se ha excavado o se tienen documentadas minas o pozos. La mayoría de las mediciones de esfuerzo, pues entonces se hacen muy cerca de la superficie, en los primeros 1000 o 2000 o 2000 metros. Y como vemos, pues hay una variación muy grande en el estado de esfuerzo. En el estado de esfuerzos que se denomina litostático. Esto se hace por analogía con el esfuerzo hidrostático, en el que la presión que ejerce un fluido, una columna de fluido sobre un cuerpo, es el resultado de la, de la, de la densidad del cuerpo y de la profundidad a la que se encuentra el punto en el que queremos medir. Ese es el estado de esfuerzos hidrostáticos. En la corteza, en una corteza que fuera isotrópica, o sea que tuviera las mismas propiedades de densidad, tendríamos un esfuerzo que sería profundidad proporcional a la densidad de la roca, la aceleración de la gravedad y el espesor. Y este esfuerzo se denomina un esfuerzo litostático. El concepto del estado de esfuerzos en la corteza
proviene también del modelo de Anderson, en el que el, el, hay una superficie libre de tracción que es la superficie de la Tierra, y hacia la profundidad los esfuerzos normales son los que actúan sobre los cuerpos y no hay componente de cizalla. Debido entonces a que la superficie de la Tierra sería esencialmente una superficie libre de tracción, entonces uno de los esfuerzos estaría orientado en la dirección perpendicular a esta superficie, uno de los esfuerzos normales, y los otros dos serían normales a este esfuerzo vertical. Entonces, estos datos de, de, que los esfuerzos verticales y horizontales eh, están orientados con las principales direcciones de esfuerzo, se ha documentado en el mundo. Eh, en esta gráfica, entonces, lo que vemos es que la dispersión de los esfuerzos verticales es grande y no sigue realmente una línea continua, pero de cualquier manera la suposición de Anderson de un esfuerzo litostático eh, que aumenta con la profundidad nos sirve para idealizar varias, varias eh, varios sistemas de esfuerzo en la Tierra. Ahora, ¿cómo modifican los esfuerzos o cómo se modifican los esfuerzos en la corteza? Para visualizar esto de manera un poquito más clara, vamos a ver este ejemplo de la excavación de un túnel. Entonces dijimos que eh, eh, en la corteza tendríamos que los esfuerzos verticales serían aquellos aplicados en la dirección vertical en la superficie libre de la Tierra, y los esfuerzos horizontales eh, y los esfuerzos verticales serían esfuerzos normales eh, que actúan sobre un elemento o un cuerpo geológico. Si nosotros hacemos una perforación en la corteza, o sea, hacemos un túnel, entonces vamos a modificar los esfuerzos principales, y lo que vamos a hacer es que eh, la orientación de estos esfuerzos principales va a ser inducida o modificada por esta perturbación al sistema. Aquí lo que vemos en la gráfica de la izquierda es un diagrama de cuerpo libre en donde tenemos los esfuerzos verticales, los esfuerzos horizontales, el túnel horizontal y cuál sería la componente o, el tensor de esfuerzos inducido por esta perturbación al sistema. En la gráfica de en medio, lo que tenemos es que estamos graficando la línea más larga es el esfuerzo principal 1 y la línea más corta es el esfuerzo principal mínimo. Y lo que vemos es cómo alrededor de la perturbación que hacemos en el túnel, estos esfuerzos se modifican para alinearse con respecto a esa perturbación. En el caso de la figura de la derecha, lo que tenemos es la relación, cada una de estas líneas es la relación entre el esfuerzo 1, el esfuerzo principal, y el esfuerzo vertical. Es decir, que aquí lo que tenemos es de la parte media para arriba, es cómo se modifica el esfuerzo principal 1. Y vemos que las máximas modificaciones pues son precisamente
en el borde del túnel. En la parte de abajo lo que tenemos es la relación entre el esfuerzo principal 3 y el esfuerzo vertical. Y vemos que estos esfuerzos son modificados en menor magnitud, pero tienen otra forma, otro patrón de modificación. Entonces, el estado de esfuerzos andersoniano, de tipo andersoniano, de esfuerzos normales orientados con la superficie de la Tierra, se ve modificado por las perturbaciones geológicas. Y esa modificación pues nos puede cambiar la forma en la que se distribuyen los esfuerzos en la corteza y la forma en cómo se deforma un sistema geológico. En la corteza terrestre, uno de los conceptos que ha ayudado a entender cómo se modifican los esfuerzos es la intrusión de magma en la corteza. Entonces, cuando tenemos una cámara magmática con sobrepresión, esta presión es suficiente para fracturar la roca encajonada. Entonces se producen sistemas de fracturas y sistemas de diques que modifican el estado de esfuerzos que hay en la Tierra. Entonces, lo que sucede es que si nosotros tenemos un estado de esfuerzos regional, cuando nosotros provocamos una inducción por la sobrepresión de magma, este estado de esfuerzo regional se va a ver modificado y se va a orientar de acuerdo a la nueva modificación en las presiones que ocurren en la corteza. Entonces, les había platicado anteriormente que la tracción, cuando empuja, el esfuerzo es compresivo y de acuerdo a las convenciones, generalmente se acepta que el esfuerzo compresivo es negativo. Cuando la tracción jala, entonces estamos hablando de un esfuerzo de tensión y sería positivo. Esta es una convención que se utiliza muy comúnmente en mecánica de materiales, pero en geología estructural en muchas ocasiones van a ver que la convención es opuesta, y porque la convención es opuesta y los esfuerzos compresivos serían positivos y los esfuerzos de tensión serían negativos. Y esto se debe básicamente a que el estado de esfuerzos en la corteza es generalmente compresivo. Entonces, como siempre estamos trabajando con esfuerzos compresivos, pues se toma la decisión de hacerlos positivos. El tensor de esfuerzos tiene componentes normales del esfuerzo y tiene cambios en dirección y magnitud de los esfuerzos, y el elemento C tiene tracciones oblicuas. Ok, aquí vemos estas relaciones con mayor detalle. Entonces aquí lo que tenemos es un elemento bidimensional C que tiene cuatro caras: A, B, C y D. En la cara A, la tracción actúa sobre esa cara, A. Y esa tracción se puede dividir en dos componentes. Una tracción que actúa en la cara A en la dirección X, es esta TX A, y una tracción que actúa sobre la cara A
pero en la dirección Y, que sería TY entre paréntesis A. Esto es muy importante en cuanto a nomenclatura de tracción y esfuerzo. La tracción que se aplica sobre un plano puede entonces dividirse en dos, en una tracción que actúa normal a ese plano y una tracción que actúa paralela a ese plano. Y vamos a ver que esto es muy importante para la definición del tensor de esfuerzos. Ahora, otra convención que se utiliza es que aquí estamos hablando de la tracción que actúa sobre la cara A en la dirección Y. Generalmente esto al momento de pasarlo a esfuerzos vamos a ver que va a seguir esa convención. Ok. Aquí lo que vemos es que también este elemento C está alineado con los ejes coordenados, Y en esa dirección y X en esa dirección. En el lado opuesto, C, lo que tenemos es una tracción C asociada con este plano, que también podemos descomponer en una tracción perpendicular al plano C y en una tracción paralela al plano C. Ok. Acá abajo, en la figura abajo, lo que tenemos es el mismo elemento, pero ahora hemos puesto los vectores de tracción en términos de esfuerzo, y en la gráfica B lo que tenemos son los esfuerzos perpendiculares a cada uno de los planos, y en la gráfica C tenemos los esfuerzos que son paralelos a los planos. Entonces ahora lo que vemos, vamos a enfocarnos en el sigma XX. Eh, esta notación nos indica que es el esfuerzo sigma aplicado en la cara X en la dirección X, sigma XX. Sigma YY sería el esfuerzo aplicado en la dirección Y sobre la cara Y, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, estos esfuerzos son perpendiculares a las caras, mientras que en la gráfica C lo que vemos son los esfuerzos paralelos. Entonces, sigma en la uh, en el lado Y, en la cara Y, pero en la dirección X. Recuerden, acá los ejes coordenados se observan en la parte izquierda de la gráfica, la parte izquierda baja de la gráfica. Entonces, sigma YX quiere decir el esfuerzo aplicado en la cara Y, pero en la dirección X. Mientras que sigma XY quiere decir sigma aplicado en la cara X, pero en la dirección Y. Ok, entonces nosotros podemos descomponer cualquier sistema de tracciones que se aplican sobre un cuerpo en tracciones normales y perpendiculares a los planos sobre los que se actúan. En componentes normales del esfuerzo y en componentes de cizalla del esfuerzo. Los componentes normales del esfuerzo entonces estarían aplicados sobre planos opuestos perpendiculares a X y en dirección paralela a X. Y los componentes de cizalla estarían ubicados sobre planos opuestos perpendiculares a X, pero en la dirección paralela a Y. Y como les decía anteriormente, generalmente en mecánica de sólidos se utiliza
es la convención de que la tensión es positiva, es decir, cuando la tracción jala al elemento, y la compresión es negativa, cuando la tracción empuja al elemento. El, en geología estructural, muchas veces esta convención se invierte debido principalmente a que todas las rocas de la corteza se encuentran más bien en compresión y el estado de tensión es difícil de alcanzar en la corteza. Entonces, generalmente van a ver ustedes en los libros y en la literatura que se habla de compresión como positiva en geología estructural. Ok, entonces, de esta manera ya definimos el tensor de esfuerzos en volumen, y el tensor de esfuerzos sería la solución en, en un volumen de las tracciones normales y perpendiculares a cada una de las caras de este volumen tridimensional. De manera que nos imaginamos un elemento cúbico orientado nuevamente con los ejes X, Y y Z, y entonces tenemos que el estado de esfuerzos estaría definido por 9 componentes, y de estas 9, 6 son independientes. El estado de esfuerzo está definido por 9 componentes, aunque en realidad sería 3 por cada una de las caras del elemento, entonces serían 9 y 9, 18 componentes del tensor de esfuerzo. Pero como nosotros sabemos ya que a cada tracción por cada tracción existe una igual pero de sentido opuesto, pues eliminamos las que son negativas y solamente nos quedamos con las positivas. Entonces tendríamos en este tensor que por cada cara tendríamos un esfuerzo perpendicular a la cara y 2 esfuerzos paralelos. Por ejemplo, en el caso de la dirección Z, tendríamos un vector sigma ZZ, que sería un esfuerzo sigma aplicado sobre la cara Z en la dirección Z, y 2 vectores perpendiculares entre sí, que serían el sigma ZY y el sigma ZX. Sigma ZY sería el esfuerzo aplicado en la cara Z, pero en la dirección Y. El esfuerzo sigma ZX sería el esfuerzo aplicado en la cara Z, pero en la dirección X. Y así para cada uno de las 3 caras positivas de este elemento. En el caso de la cara Y, entonces tendríamos un esfuerzo sigma YY, es decir, sigma esfuerzo en la cara Y aplicado en la dirección Y, un esfuerzo sigma YZ y un esfuerzo sigma YX. Y en el caso de la cara X tendríamos un sigma XX y 2 vectores paralelos a la cara, que sería sigma XZ y sigma XY. Como pueden ver, pues los vectores normales estarían denotados por los sigma ZZ, sigma YY y sigma XX, y los vectores de cizalla, los esfuerzos de cizalla, estarían denotados por los esfuerzos sobre una cara pero en otra dirección. Es decir, los esfuerzos XY, XZ o ZX o YZ, por ejemplo, en este caso. De estos 6 vectores de tracción,
realmente podemos componer una matriz de 9 elementos uh, y de estos 9 elementos 3 son independientes. Okay, entonces el tensor de esfuerzos estaría compuesto por una matriz que tiene los 3 componentes de esfuerzo de cada una de estas 3 caras. Es decir, tendríamos 9 elementos que no son independientes entre ellos, pero que con diferentes trucos podemos definirlos o denotarlos en una matriz. El tensor de esfuerzos también se puede denotar en coordenadas polares. Y aquí lo que tenemos es una eje de referencia ZX y un ángulo. Entonces sigma 11 estaría orientado con ese ángulo. Sigma ZZ estaría denotado por esta elemento, este vector en la dirección Z sobre la cara Z. Aquí lo que hay que recordar es la convención que hemos estado manejando de sobre en. Esta convención en inglés se denomina on-in, quiere decir que es sobre la cara Z en la dirección Z. Okay. Pero básicamente lo que es importante es que podemos denotar el tensor de esfuerzos en un volumen, ya sea en coordenadas geográficas o en coordenadas X, Y, Z o en coordenadas polares. Ok, entonces en un tensor de esfuerzos, en un volumen, las fuerzas en cada uno de los 3 ejes coordinados, si los esfuerzos, si el tensor de esfuerzos o el estado de esfuerzos de esa zona es homogéneo, estas fuerzas se tienen que equilibrar. Pero este equilibrio de las fuerzas no restringe las componentes de esfuerzo. Entonces, en el lado X, por ejemplo, tenemos que las fuerzas que actúan sobre ese lado menos X serían menos sigma XX por el área definida en el elemento de diferencial de Y y diferencial de Z. Y para esto les quiero hacer ver en esta gráfica que cada uno de las caras de este elemento cúbico está definida por una diferencial de longitud, de manera que las fuerzas en X están aplicadas sobre la multiplicación de la longitud en Y por la longitud en Z. Y entonces tendríamos que las fuerzas de cizalla en esa cara menos X, pues sería menos sigma XY, que estaría aplicada sobre el área de Y de Z, y menos sigma XZ, que estaría aplicada sobre el área de Y en DZ. Y las fuerzas en el lado X serían exactamente las mismas, nada más que con el signo positivo. Entonces, esto hace una condición de equilibrio que nos permite trabajar solamente con las fuerzas en el lado positivo. Ok, también hay un equilibrio de momentos en el tensor de esfuerzo. Y esto es que el momento
alrededor del eje Z, que sería el esfuerzo por el área por el brazo, debe de ser 0. Es decir, todas las fuerzas que actúan para provocar el momento alrededor del eje Z, si las sumamos, nos debe de dar 0. Y este momento solamente es 0 si los dos esfuerzos de cizalla son iguales. Eso quiere decir que los esfuerzos de cizalla deben de ser iguales y de sentido opuesto también en la otra cara. En la otra cara relacionada con menos z. Es decir, aquí lo que tenemos es la suma de momentos en z del lado izquierdo de la ecuación va a ser 2 veces el esfuerzo aplicado sobre la cara x en la dirección y por el área definida por delta y de z por un medio de delta x. Es esfuerzo por área y por el brazo, menos 2 veces el esfuerzo aplicado sobre la cara y, ahora en la dirección x, por el área definida por y y z, por los ejes y y z, y por un medio de delta x. Entonces, la única manera en que esto debe dar 0 es que el sigma yx y el sigma xy sean iguales. Eso es lo que quiere decir que los esfuerzos de cizalla sean iguales. Ok, una vez que ya hemos definido nuestro tensor de esfuerzos, lo podemos representar como una matriz simétrica de 9 componentes. Entonces, lo que tenemos en esta matriz es que en la diagonal tenemos los esfuerzos perpendiculares, los esfuerzos normales a cada uno de los planos. Es decir, este sería el esfuerzo sobre la cara x en la dirección x, el esfuerzo sobre la cara y en la dirección y el esfuerzo sobre la cara z en la dirección z. Los 3 esfuerzos perpendiculares o normales. Y luego tendríamos en las orillas de la matriz los esfuerzos de cizalla. El sigma en la dirección x, perdón, sobre la cara x en la dirección y, el sigma sobre la cara x en la dirección z y el sigma sobre la cara y en la dirección z. Entonces estos serían en esta línea los esfuerzos aplicados sobre la cara x en las diferentes direcciones. En la segunda línea sobre la cara y en la tercera línea sobre la cara z. Pero si vemos con detalle esta ecuación, lo que vamos a ver es que el esfuerzo sobre la cara x en la dirección y el esfuerzo en la cara y sobre la dirección x están puestos en la posición correspondiente, pero simétrica de la matriz. Eso quiere decir que los esfuerzos de cizalla en la parte derecha de la matriz son simétricos con los esfuerzos de cizalla en la otra parte de la matriz. De esta manera aquí tenemos sigma ZY y del otro lado tendríamos sigma YZ y así sucesivamente. Esta forma de representar el tensor de esfuerzos pues nos va a ayudar
definir mejor los esfuerzos normales y decisores. Bueno, el estado de esfuerzos es un tensor entonces de segundo orden. Se define completamente por los 9 componentes del tensor, 3 normales o perpendiculares a cada una de las superficies y 6 de cizaña. Pero debido a esta condición de simetría, solamente 6 de estos son independientes, es decir, los 3 perpendiculares o normales y 3 de los esfuerzos de cizaña. Un estado de esfuerzos completo pues debe incluir qué unidad de medición estamos utilizando y las 3 coordenadas del punto en el que se está definiendo. También si estamos haciendo un estado de esfuerzos a través del tiempo, entonces se debe de incluir el tiempo. Y en la parte derecha de la gráfica, lo que les estoy mostrando es que hay otro par de convenciones. En esta convención es sigma ij es igual a sigma ji. Facilita la escritura de la matriz del tensor de esfuerzo. Entonces, en esta convención I vale 1, 2 y 3 y J vale 1, 2 y 3 también. Es una matriz de 3 por 3 y son 9 elementos. Entonces, en esta convención, sigma 1, 1, sigma 2, 2 y sigma 3, 3 son los esfuerzos normales a la superficie y las combinaciones entre los números son los esfuerzos de cizalla. Y también se utiliza la convención sobre n, es decir, el esfuerzo sobre la cara 1 en la dirección 2 y etc. Ahora vamos a ver la fórmula de Cauchy. La fórmula de Cauchy es una solución del estado de esfuerzos en un plano definido por el tetraedro de Cauchy. Y el tetraedro de Cauchy es simplemente, ¿se recuerdan el elemento cúbico que estaba definido por los ejes coordenados x, y y z? Ahora, en el tetraedro de Cauchy lo que hacemos es cortar ese elemento cúbico en un plano definido por el área gris en la gráfica, que puede ser cortado en cualquier ángulo con respecto a los ejes coordenados, pero que está definido por planos en las direcciones en los bordes como el elemento cúbico. Es decir, hay un plano definido por el eje Y y el eje Z en el que está comprendido el tensor de esfuerzos, es decir, sigma XX, sigma XY y sigma XZ. Hay otro plano definido por los ejes coordenados X y Z, y hay otro plano definido por los ejes coordenados X y Y. Son los lados del tetraedro de Cauchy. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es, en el plano definido por el corte del tetraedro de Cauchy, hay un punto P, y ese punto P nos está o está definido por un vector normal al plano, un vector unitario m. Y resulta que sobre ese plano inclinado tenemos un
una tracción que está actuando sobre él. Y esa tracción, como vimos ya también anteriormente, puede ser descompuesta en una tracción en la dirección Y, en la dirección Z y en la dirección X. La geometría es algo complicado, pero se pueden imaginar que el tensor de esfuerzos eh, es un tensor que actúa sobre un elemento cúbico que se puede resolver en un plano en términos de tracción. Uh, Aquí en la gráfica B lo que vemos es el mismo elemento del tetraedro de Cauchy, pero de lado y de forma bidimensional. Entonces lo que tenemos es que por el lado del elemento cúbico tenemos los esfuerzos normales y de cizalla, y por el lado del plano en donde se hizo el corte para hacer el tetraedro tenemos el vector unitario n que define el plano, el vector tracción tn que define la tracción que está actuando sobre el plano, los ángulos con respecto a los ejes coordenados y las componentes del vector tracción en la dirección Y y en la dirección X. Ok, si nosotros hacemos que la suma de fuerzas en el elemento que estamos estudiando sea cero, entonces todas las tracciones, por ejemplo, en la dirección X, eh, en el área eh, del, del tetraedro, van a estar contrarrestadas, por decirlo de una manera, o van a tener, sí van a ser contrarrestadas, es la palabra, con los esfuerzos eh, relacionados con esa dirección en las caras del elemento cúbico. Entonces, aquí lo que tenemos es la tracción en X por el área del tetraedro va a ser contrastada por el esfuerzo sobre la cara X en la dirección X por el área X menos el esfuerzo Y sobre la cara Y en la dirección X por el área A menos el esfuerzo sobre la cara Z en la dirección X por el área Z. ¿Ya? Y así, pues vamos a tener que si pasamos toda esta parte de los negativos del lado opuesto, vamos a tener que las tracciones van a ser la multiplicación del esfuerzo por cada uno de los vectores unitarios eh, en la dirección de cada una de las caras. De esta manera, tenemos que la tracción en X va a ser igual al esfuerzo en X sobre X en la dirección X menos el esfuerzo en Y sobre Y en la dirección X menos el esfuerzo en Z o sobre Z pero en la dirección X, y así sucesivamente para cada uno de los de las tracciones, de los componentes de tracción que están sobre el plano del tetraedro de Cauchy. Esto, que parece muy complicado, lo podemos descomponer de esta manera. Entonces, las tracciones en cada una de las direcciones van a estar definidas por el tensor de esfuerzos, la matriz que ya vimos que es el tensor de esfuerzos, por los vectores unitarios en cada una de las direcciones del tetraedro. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos
vector o un tensor de esfuerzos y lo operamos sobre un plano definido por estos vectores unitarios, lo que nos va a dar como resultado son las tracciones. Los tensores de esfuerzo son elementos abstractos, son sí, es un elemento abstracto, una idealización que toma sentido físico cuando se aplica sobre un plano orientado en cualquier dirección que está definida por estos vectores unitarios. Y entonces obtenemos la tracción. Esto lo podemos ver como que resolvemos el tensor de esfuerzos para planos o discontinuidades geológicas que tenemos en la corteza. Es decir, ustedes les pueden dar un tensor de esfuerzos que se puede aplicar sobre superficies definidas por estos vectores N1, N2 y N3. Y estas superficies pueden ser reales o imaginarias, y entonces vamos a obtener los vectores de tracción sobre esa superficie. Es decir, si sobre esa superficie jala o empuja ese vector de tracción. Este es el concepto del tetraedro de Cauchy y la fórmula de Cauchy. Entonces, pero la tracción puede variar con respecto a la orientación de la superficie. Y aquí lo que tenemos en esta diapositiva es, otra vez tenemos el tetraedro de Cauchy definido por, recuerden que el tetraedro de Cauchy es básicamente un corte del elemento cúbico que hemos estado analizando. En este elemento cúbico hay unas tracciones principales que actúan sobre las caras perpendiculares del elemento, y el plano del tetraedro está definido por un vector unitario n aplicado sobre un punto P, que es pequeño, sobre la superficie de este tetraedro. Este tetraedro está definido entonces por diferentes áreas. Una área delta A, que es el área que está en color gris. Una área delta AX, que es el área definida por la intersección entre el eje X, el eje Y y el corte del tetraedro. Una área delta AY, que estaría definida por el eje X, el eje Z y el corte del tetraedro. Y una área delta AZ, que estaría definida por YX y el corte del tetraedro. Ok, el vector unitario n entonces también tendría componentes en cada una de las direcciones de los ejes coordenados en los que está ubicado el tetraedro. De esta manera tendríamos que el vector unitario n tendría una proyección en el eje X, que sería el vector unitario en X, una proyección en el eje Y, y una proyección en el eje Z, en Z, definidas por diferentes ángulos con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Ok, en términos de tracción, esto es en términos de área y ángulos. En términos de tracción, las tracciones que actúan sobre cada uno de las caras negativas de los ejes coordinados serían menos T1, menos T2 y menos T3. El vector tracción que actúa sobre el punto P, definido por el vector unitario n, también se podría descomponer
en una tracción en la dirección Z, en una tracción en la dirección Y y en una tracción en la dirección X. Entonces, otra cosa que hay que recordar aquí es que el vector de tracción no necesariamente es paralelo al vector unitario. Puede ser desde tangencial hasta paralelo a él. Y entonces definimos los vectores unitarios con los cosenos directores. Entonces nx sería el coseno del ángulo alfa x, ny sería el coseno de alfa y nz sería el coseno de alfa z. Simplemente es la dirección, la proyección de este vector unitario en cada uno de los ejes coordenados. N entonces tendría una magnitud nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado. Y las áreas, cada una de las áreas sería el delta de área A por el vector unitario en la dirección de cada una de las áreas. Es decir, el delta área en X sería el delta área del tetaedro por el vector unitario en X. El delta área Y sería el delta área por el vector unitario en la dirección Y. Y de la misma manera, delta área en Z sería delta área por el vector unitario en la dirección Z. Ahora, como hemos dicho anteriormente, estos sistemas suponemos que están en equilibrio estático y entonces la sumatoria de fuerzas en cada una de las direcciones coordenadas debe de ser cero, es decir, eh, la, la aceleración es cero, no se están moviendo, están estáticos. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en la dirección X, eso sería la tracción por área, la tracción en la dirección X por el área, más la tracción 1 por el área. La tracción 1 porque está aplicada sobre la cara X. Y también sería la tracción en X por el área menos la tracción 1 por el área, y todo esto debería ser 0, porque estamos considerando que estamos en equilibrio estático, 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 estático.